El viento gélido aullaba entre las rocas desnudas del desierto de Engadi, un lamento ancestral que parecía narrar las tribulaciones de Israel, la nación elegida, errante como una oveja sin pastor. El sol implacable castigaba la tierra árida, agrietada por la sed, y el polvo ocre danzaba en remolinos fantasmales, presagiando la tormenta que se avecinaba, no en el cielo, sino en los corazones de dos hombres, ungidos por el mismo Dios, pero enfrentados por la envidia y el poder. Saúl, el rey, perseguido por sus propios demonios, atormentado por el espíritu maligno que carcomía su alma. Y David, el pastor, el músico, el guerrero, el hombre conforme al corazón de Dios, huyendo como un ciervo herido, buscando refugio en las entrañas de la tierra, en las cuevas laberínticas que guardaban secretos milenarios. El aroma a tierra húmeda y a hierbas secas se mezclaba con el hedor acre de la desesperación. El miedo era palpable, como una sombra viscosa que envolvía a los 600 hombres leales a David, rostros curtidos por el sol y la batalla, ojos escudriñando la oscuridad, manos aferradas a las empuñaduras de sus espadas, listos para defender a su líder, a su rey ungido, aunque aún no coronado. Dentro de la cueva, la penumbra era casi absoluta. Solo algunas rendijas permitían filtrar la luz mortecina del exterior, revelando las paredes rocosas, cubiertas de musgo y líquenes. El silencio era denso, interrumpido solo por el goteo constante del agua. Un tic-tac lento y ominoso, marcando el paso del tiempo, un tiempo que se dilataba, que se volvía eterno, en la espera, en la incertidumbre. Saúl, ajeno al peligro que acechaba, descendió a la cueva para aliviar su cuerpo, ignorante de que el destino, la providencia divina, lo había conducido a la boca del lobo, a las manos del hombre a quien más temía y odiaba, un hombre que sin embargo llevaba en su corazón la semilla del perdón, la virtud suprema que lo distinguiría como el rey más grande de Israel. La tensión era insoportable, se podía cortar con un cuchillo, el aire vibraba con una energía contenida, a punto de estallar. Los hombres de David susurraban, instándole a aprovechar la oportunidad, a librarse de su enemigo, a tomar el trono que Dios le había prometido. Pero David, con los ojos fijos en la figura vulnerable de Saúl, luchaba contra sus propios instintos, contra la tentación de la venganza, contra la sed de poder. El aroma del cuero curtido y del sudor impregnaba el aire, mientras David se acercaba sigilosamente a Saúl con la espada desenvainada, pero no para matar, sino para probar la profundidad de su lealtad, la grandeza de su espíritu. El susurro del acero, cortando el aire, era casi inaudible, pero resonaba en el alma de David, como un grito de conciencia, como una súplica a Dios. Este es el momento crucial, el instante que definirá el destino de una nación, el legado de un rey, la victoria del bien sobre el mal. ¿Será capaz David de perdonar a su enemigo, de honrar al ungido de Dios, o sucumbirá a la tentación de la venganza, sumiendo a Israel en un ciclo de violencia y sangre? El sol, un disco de fuego cerniéndose sobre el horizonte, bañaba las áridas colinas de Engadi en un resplandor dorado. El aire, denso y cargado con el aroma terroso de la salvia y el tomillo silvestre, vibraba con una tensión palpable. David, el ungido, el perseguido, se hallaba en la boca de una caverna profunda, la humedad fría abrazándolo como un sudario. A su alrededor, sus valientes guerreros, hombres curtidos por la batalla, acechaban en silencio. Sus rostros, sombríos y expectantes, reflejaban la gravedad del momento. El aliento contenido resonaba en el espacio confinado, amplificado por el eco de sus corazones, latiendo al unísono. Afuera, ajeno al peligro que lo acechaba, Saúl, el rey de Israel, el hombre que había jurado la muerte de David, dormía profundamente, exhausto tras una larga persecución. Su armadura,
pesada y reluciente, yacía a su lado, un símbolo de su poder terrenal, pero también de su vulnerabilidad humana. El silencio era casi ensordecedor, interrumpido solo por el suave ronquido del rey y el ocasional aleteo de un murciélago en las profundidades de la cueva. Abisai, el más impetuoso de los guerreros de David, se inclinó hacia su líder, sus ojos brillando con una determinación feroz. Dios ha entregado hoy a tu enemigo en tu mano. Ahora, pues déjame que le hiera de un golpe, y que no le dé segundo golpe. Susurró, la voz cargada de urgencia y sed de venganza. La oportunidad era demasiado tentadora, el fin de la persecución, la paz para Israel, todo al alcance de una espada. David, sin embargo, permaneció imperturbable, su rostro, sereno y lleno de una paz que trascendía las circunstancias. Reflejaba una profunda conexión con lo divino. Extendió una mano para detener a Abisai, su tacto firme y tranquilizador. No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Respondió. Su voz, suave pero firme, resonó con una autoridad moral innegable. David no negaba la maldad de Saúl, ni el sufrimiento que había infligido, pero reconocía algo más profundo, algo sagrado en el rey, algo que lo protegía de la venganza humana, la unción de Dios, el respeto por la autoridad divina, el temor de ofender a aquel que lo había elevado. Con cautela, David se acercó a Saúl, el aroma del sudor y el cuero impregnaba el aire a su alrededor. Tomó la lanza del rey clavada en el suelo junto a su cabeza, y la vasija de agua, símbolos de su poder y sustento, y se alejó en silencio, dejando al rey dormido e inconsciente del acto de misericordia que se había obrado en su favor. Al amanecer, cuando el sol ascendía en el cielo, pintando las colinas con tonos de rosa y naranja, David se paró en la cima de una colina distante. Su voz, amplificada por el eco del valle, resonó con una claridad sorprendente. «Abner, no respondes», gritó, despertando a los guerreros de Saúl, incluyendo a Abner, el comandante de su ejército. «Eres hombre, y quién como tú en Israel. ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey». La voz de David, cargada de reproche y tristeza, resonó en el corazón de Saúl, despertándolo de su sueño y de su ceguera. El rey, al reconocer la voz de David, se sintió abrumado por la vergüenza y el arrepentimiento. «Esta es tu voz, hijo mío David», exclamó, su voz temblorosa y llena de emoción. El aroma de la tierra mojada por el rocío matutino se mezclaba con el amargo sabor del remordimiento. Saúl había visto la bondad de David, su respeto por la unción divina, su capacidad de perdonar a su enemigo, un acto que lo transformó, al menos por un momento, en un hombre humilde y contrito. «Más justo eres tú que yo, pues me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal», reconoció Saúl, aceptando la magnitud de su error. El perdón de David, como un bálsamo curativo, comenzaba a sanar las heridas del odio y la venganza, abriendo un nuevo camino hacia la reconciliación. Un camino que, aunque difícil, prometía la paz y la esperanza para Israel. El eco de las palabras de Saúl se desvaneció en el aire, dejando tras de sí un silencio expectante, un silencio que presagiaba un futuro incierto, pero también lleno de posibilidades. La posibilidad del perdón, de la redención, de un nuevo comienzo. El aliento del perdón, finalmente, había comenzado a soplar sobre la tierra, disipando las sombras de la oscuridad y trayendo consigo la promesa de un nuevo amanecer. Amanecer donde el amor y la misericordia triunfarían sobre el odio y la venganza. Un amanecer donde David, el ungido de Dios, guiaría a su pueblo hacia la luz, con fe, humildad y un corazón lleno de perdón. El sol, astro rey que gobierna los cielos,
vertía su dorada luz sobre las agrestes tierras de Engadi, pintando de ocre y carmesí las rocas escarpadas, mientras el aire, denso y cargado con el aroma penetrante del tomillo silvestre y el polvo del desierto, danzaba entre las hojas de los escasos árboles, creando susurros que parecían plegarias elevándose hacia lo alto. David, el joven pastor convertido en guerrero y ungido por Samuel, se hallaba en lo profundo de una caverna, un laberinto de sombras y ecos, acompañado por sus fieles seguidores, hombres curtidos por la batalla y la lealtad, respirando el aire húmedo y terroso que emanaba de las entrañas de la tierra. La cueva, santuario improvisado, se convertía en testigo silencioso de la encrucijada moral que atormentaba el corazón de David. Atormentado por la persecución implacable del rey Saúl, cuyo resentimiento, como hiedra venenosa, se aferraba a su alma, cegándolo ante la voluntad divina, los hombres de David, con espadas afiladas y rostros sombríos, aguardaban la orden, la oportunidad de vengar las injusticias sufridas, de poner fin a la locura del rey. Pero David, con la mirada fija en el suelo rocoso, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, el temor de manchar sus manos con la sangre del ungido, el hombre que una vez fue su protector, su mentor, su rey. El aroma a cuero y metal impregnaba el ambiente, mezclándose con el sudor frío que perlaba la frente de David. Saúl, ajeno al peligro que lo acechaba, había entrado en la misma caverna para aliviar su necesidad, inconsciente de que la providencia lo había puesto en manos de aquel a quien consideraba su enemigo. El destino, caprichoso e inescrutable, tejía su red de intrigas en la penumbra. Los hombres de David, al percatarse de la presencia del rey, contuvieron el aliento. Sus ojos brillaban con la excitación de la venganza. La oportunidad dorada de librarse del yugo de Saúl se presentaba ante ellos. Un susurro recorrió la cueva. Este es el día del que te habló Jehová, pues ha entregado a tu enemigo en tu mano, para que hagas con él como bien te parezca. Pero David, inmutable, permaneció en silencio, sintiendo el conflicto desgarrador entre la justicia humana y la ley divina, entre el deseo de venganza y el mandato del respeto. Avanzó sigilosamente, como un felino en la noche, hasta encontrarse cerca del rey. Su corazón latía con fuerza en su pecho, un tambor de guerra resonando en el silencio de la cueva. Con mano temblorosa, cortó un pedazo del manto de Saúl, una acción simbólica, un acto de desafío silencioso, una muestra de poder contenido. Luego, se retiró a la seguridad de la oscuridad, dejando al rey en su ignorancia. Al despertar Saúl de su descanso, David salió de la cueva y desde la distancia clamó al rey, su voz resonando entre las rocas como un trueno distante. «Rey Saúl, señor mío». Saúl, al reconocer la voz de David, se volvió, estupefacto. La luz del sol revelaba la figura del joven pastor, erguido y desafiante. David, con humildad y respeto, se inclinó ante el rey, mostrando el pedazo del manto como prueba de su lealtad y su poder. «Mira, padre mío, mira que aquí tengo en mi mano un pedazo de tu manto. Yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, aunque tú andas a la casa de mi vida para quitármela». Las palabras de David, cargadas de sinceridad y respeto, resonaron en el corazón de Saúl como un eco de la conciencia largamente silenciada. El rey, abrumado por la culpa y la vergüenza, reconoció su error, admitiendo la nobleza de David. «Más justo eres tú que yo, pues tú me has pagado con bien, y yo te he pagado con mal. Jehová te recompense con bien. Por lo que en este día has hecho conmigo, yo sé ahora que tú has de ser rey, y que el reino de Israel ha de ser firme en tu mano». El aroma del perdón flotaba en el aire, disipando el hedor del odio y la venganza. La luz de la esperanza brillaba en las grietas de Engadi, anunciando un nuevo comienzo, un futuro donde la misericordia triunfaría sobre la ira, un futuro donde David, el ungido de Dios, reinaría con justicia y compasión,
un futuro donde el amor sería la ley suprema, finalmente. La penumbra de la cueva se envolvía en un silencio denso, casi palpable, solo interrumpido por el suave goteo del agua filtrándose entre las rocas, un tic-tac ancestral que marcaba el compás del tiempo eterno, el aire, cargado de humedad y el aroma terroso de la piedra caliza, se espesaba con la tensión contenida. David, con el corazón latiendo al ritmo de un tambor de guerra silenciado, observaba a Saúl, el rey ungido, dormido e indefenso, envuelto en el manto de la inconsciencia, a escasos pasos de la hoja afilada que podría cegar su vida. Abisai, con los ojos inyectados de furia justiciera, le susurraba al oído, instándole a aprovechar la oportunidad, a librar a Israel del yugo de la locura, a tomar el trono que, según la profecía, le pertenecía. Pero David, con la mirada fija en el rostro demacrado del rey, veía más allá de la máscara de la locura, veía al hombre, al guerrero, al ungido de Dios, al padre de su amada Mical, el recuerdo de sus años de lealtad, de sus victorias compartidas, de su juramento de fidelidad. Resonaba en su alma como un eco sagrado, el peso de la corona, la responsabilidad del reino. No podían mancharse con la sangre de un rey, ni siquiera de un rey que lo había perseguido con saña. El aroma del perdón, como una brisa fresca del desierto, comenzó a disipar el hedor de la venganza que nublaba el ambiente. David, con un gesto firme, detuvo a Abisai, su mano poderosa y decidida, sujetó la espada que ansiaba la sangre real. «No lo mates», susurró, su voz, apenas audible, resonó con una autoridad inquebrantable. ¿Quién puede extender su mano contra el ungido de Jehová y quedar impune? La pregunta, lanzada al silencio cavernoso, era una declaración de principios, una afirmación de su fe, una prueba de su lealtad a Dios. Con sigilo, David, en lugar de tomar la vida de Saúl, cortó un pedazo del manto real, una prueba irrefutable de su cercanía, una demostración de su poder contenido. Al salir de la cueva, con el corazón aliviado, pero aún cargado de tristeza, David, desde la cima de una colina cercana, alzó su voz, llamando a Abner, el comandante del ejército de Saúl, y a todo el campamento. Su grito, potente y resonante, rompió la quietud del amanecer. «Abner, ¿por qué no has guardado a tu señor el rey?». La pregunta, cargada de reproche y decepción, resonó en los oídos de todos los presentes. Saúl, despertando al sonido de la voz de David, reconoció el pedazo de su manto, la prueba irrefutable de la misericordia de su enemigo. «¿Es esta tu voz, David, hijo mío?», exclamó. Su voz, temblorosa y llena de arrepentimiento, resonó con un eco de dolor. Las lágrimas, surcando su rostro marcado por la guerra y la locura, eran un testimonio de su vergüenza. David, con el corazón lleno de compasión, respondió con humildad y respeto. «Rey mío», le devolvió el pedazo de manto. «Mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano. Yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Reconoce, pues, y mira que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti, aunque tú andas a la casa de mi vida para quitármela». El sol, ascendiendo en el horizonte, iluminó la escena con una luz dorada, un símbolo de esperanza y reconciliación. El aroma del perdón, dulce y embriagador, inundó el valle, anunciando un nuevo comienzo. Saúl, con el corazón quebrantado, reconoció la grandeza de David, su fidelidad a Dios, su nobleza de espíritu. «Más justo eres tú que yo», confesó, «porque tú me has pagado con bien, y yo te he pagado con mal». La promesa de Saúl, aunque teñida de melancolía, era sincera. «Ahora sé que ciertamente has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser firme en tu mano». El futuro, incierto pero lleno de esperanza, se extendía ante ellos, un camino tortuoso pero iluminado por la luz del perdón,
un camino donde David, el ungido de Dios, reinaría con justicia y misericordia, un camino donde el amor sería la ley suprema al final. La noche descendió sobre las áridas colinas de Engadi, un manto estrellado salpicado de luces titilantes, semejante a los ojos de ángeles que observaban la tierra. El aire, denso y cargado con el aroma terroso del desierto y el sutil perfume de las flores silvestres nocturnas, se entrelazaba con el humo tenue de las hogueras que los hombres de David mantenían encendidas. Una danza silenciosa de sombras y luces crepitaba alrededor. David, sentado sobre una roca lisa, sentía el fresco abrazo de la piedra bajo su cuerpo, la textura áspera recordándole la dureza de su destino, y la suavidad inherente, la promesa de un futuro mejor. La luna, una moneda de plata suspendida en el cielo, iluminaba su rostro, surcado por líneas de preocupación y fatiga, pero también por una profunda paz interior, una serenidad nacida de la convicción de haber actuado con rectitud. A su lado, Abisai, su leal compañero, mantenía una guardia silenciosa, su espada brillando a la luz de la luna, reflejando su determinación inquebrantable. El silencio era palpable, interrumpido solo por el lejano aullido de un chacal y el susurro del viento entre las rocas, un viento que traía consigo ecos del pasado, recuerdos de batallas y persecuciones, de lealtades y traiciones. David cerró los ojos, sintiendo el peso de la corona invisible sobre su cabeza, un símbolo de poder y responsabilidad, de gloria y sacrificio. Recordó las palabras de Saúl, su arrepentimiento tardío, su reconocimiento de la unción divina sobre David. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal, no de miedo, sino de una extraña mezcla de compasión y tristeza. Saúl, el rey ungido, el guerrero valiente, ahora reducido a un hombre atormentado, consumido por la envidia y el temor, un rey que había perdido el favor de Dios, y con ello su propia paz interior. David abrió los ojos, contemplando el fuego danzante. Las llamas, como lenguas de fuego, lamían los troncos secos, consumiendo la madera, transformándola en cenizas, una metáfora de la vida. Pensó, un ciclo constante de creación y destrucción, de esperanza y desilusión, pero también de redención y perdón. Se levantó, sintiendo el crujir de sus huesos, el cansancio acumulado en sus músculos. Caminó hacia el borde del campamento, observando el paisaje desolado, la inmensidad del desierto, un espejo de la soledad que a menudo sentía en su corazón. A pesar de estar rodeado de hombres leales, David se sentía solo, cargando con el peso del futuro de Israel, con la promesa de un reino justo y próspero, pero también con la amenaza constante de la guerra y la inestabilidad. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco de la noche, sintiendo la fuerza de la tierra bajo sus pies, la conexión primordial con sus antepasados, con la historia de su pueblo, con la promesa de Dios. En ese momento, David sintió una profunda compasión por Saúl, un rey caído, un hombre arrepentido, un alma atormentada, y supo que no podía, no debía, aprovecharse de su debilidad, que el camino de la venganza no era el camino de Dios, que el perdón era la única vía hacia la verdadera paz, una paz que no solo beneficiaría a Israel, sino también a su propio corazón, una paz que trascendería las fronteras del tiempo y la historia, resonando en la eternidad. Con paso firme, David regresó al campamento, con una nueva determinación en su mirada, un propósito renovado en su corazón. Sabía que el camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y desafíos, pero también sabía que no estaba solo, que Dios estaba con él, guiándolo y protegiéndolo, y que, con la ayuda divina, podría construir un reino de justicia y misericordia, un reino donde el amor sería la ley suprema, una visión que lo llenaba de esperanza y lo impulsaba a seguir adelante sin importar las dificultades, sin importar el precio. El aroma acre del cuero curtido
y el humo de las antorchas danzantes llenaban la cueva de Adulam, un santuario improvisado para David y sus hombres, guerreros endurecidos por la adversidad, pero con corazones aún capaces de asombro. Afuera, la noche era una bestia silenciosa, preñada de sombras y susurros. Adentro, la tensión era palpable, un hilo invisible que conectaba cada mirada, cada respiración. David, sentado sobre una piedra toscamente labrada, sentía el peso de la corona invisible que el destino le había prometido. Una corona tejida con espinas de responsabilidad y sacrificio. Sus ojos, oscuros como la noche misma, reflejaban la llama vacilante, revelando una tormenta interior, un conflicto entre la justicia y la misericordia, entre la ambición y la humildad. De pronto, un estruendo sordo sacudió la cueva, el eco de pasos pesados que anunciaban la llegada inesperada, inevitable, de Saúl, el rey ungido, el hombre atormentado, el perseguidor implacable. Entraba tambaleándose, buscando alivio en la oscuridad profunda, ajeno a la presencia cercana de aquel a quien consideraba su enemigo mortal. El aliento de los hombres de David se contuvo. Sus manos se aferraron a las empuñaduras de sus espadas, listos para defender a su líder, para ejecutar la venganza largamente esperada. Abisai, el más impetuoso, se acercó a David, susurrando con veneno en la voz: «Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos. Déjame que lo hiera de un golpe. No tendré que darle el segundo». La tentación era inmensa, la oportunidad perfecta para liberarse del yugo opresor, para reclamar el trono que le correspondía por derecho divino. Pero David permaneció impasible, su rostro inescrutable, su mirada fija en el rey vulnerable. Dormido a pocos metros, el silencio se hizo aún más denso. Roto solo por el resoplar cansado de Saúl, David se levantó lentamente, como un espectro en la penumbra, y con pasos sigilosos se acercó al rey, no con la intención de matar, sino de mostrar la grandeza de su corazón, la profundidad de su fe, la pureza de su alma. Tomó la orla del manto de Saúl, cortándola con delicadeza, un acto simbólico, una declaración silenciosa de poder retenido, de venganza aplazada. Luego se alejó en la oscuridad, dejando al rey dormir en su ignorancia, en su ceguera. Al amanecer, cuando el sol naciente pintó el cielo de tonos dorados y rosados, David se situó en la cima de un monte distante, su voz resonando en el valle, un trueno de verdad y arrepentimiento. «Saúl, rey de Israel, ¿por qué escuchas las palabras de los que dicen que David busca tu mal? Hoy has visto con tus propios ojos cómo el Señor te ha puesto en mis manos en la cueva, pero no quise extender mi mano contra ti, porque eres el ungido del Señor. ¿Quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar inocente?» La voz de David temblaba con emoción, con la fuerza de la convicción, con la humildad de un corazón que elige el perdón sobre la venganza. Saúl, al oír la voz de David, despertó de su letargo, reconociendo la magnitud de su error, la profundidad de la lealtad que había intentado destruir. Las lágrimas brotaron de sus ojos, lavando la amargura y el rencor que lo habían consumido. «Hijo mío David, ¿es esta tu voz? Más justo eres tú que yo, pues me has devuelto bien por mal. El Señor te recompensará por el bien que hoy me has hecho. Ahora sé que ciertamente serás rey, y que el reino de Israel será firme en tu mano». El perfume del perdón inundó el aire, disipando las sombras de la duda y el resentimiento. Un lazo invisible, pero poderoso, unió a David y Saúl en un instante de reconciliación, un momento fugaz de paz en medio de la tormenta, un preludio de la grandeza que estaba por venir, un eco del reino de amor que David construiría, con la ayuda divina, sobre los cimientos del perdón y la misericordia. Un reino donde la justicia y la paz se besarían, un reino donde Dios reinaría para siempre. El sol hería las rocas del desierto, un calor implacable que hacía danzar espejismos en el horizonte.
La arena, fina como polvo de estrellas, quemaba la piel descalza. El aire, denso y seco, arrastraba consigo el aroma amargo de la retama y el sudor salado de los hombres. David, con el corazón aún latiendo al ritmo furioso de la persecución, observaba la entrada de la cueva de Engadi. La oscuridad, como boca de lobo, prometía refugio, pero también incertidumbre. Saúl, ajeno al peligro que lo acechaba, había entrado en la cueva para aliviar su necesidad. La ironía, cruel y despiadada, tejía su red sobre el destino de ambos. David, rodeado de sus leales, escuchaba las fervientes sugerencias de acabar con el rey. La oportunidad, dorada y tentadora, se presentaba ante él, pero en su interior, la voz de la conciencia resonaba con fuerza, un eco del pacto sagrado, una promesa de fidelidad, la unción divina que lo apartaba del camino de la venganza. Abisai, con la espada desenvainada, susurraba palabras de aliento. Dios ha entregado hoy a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza. De un golpe contra la tierra, no le daré segundo golpe. David, con la mirada fija en la entrada de la cueva, sentía el peso de la decisión. La tentación, como un veneno dulce, intentaba corromper su alma. El silencio, denso y expectante, se apoderó del lugar. Solo el zumbido insistente de las moscas rompía la quietud. David, con un gesto firme, detuvo a Abisai. No lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? La sabiduría, fruto de la fe y la obediencia, guiaba sus actos, no la ambición desmedida, ni el rencor acumulado. Con sigilo, como sombra entre las sombras, David se acercó a Saúl. La fragancia rancia de la piel sudada, el olor a cuero curtido de sus ropas, llenaron sus fosas nasales. En un acto silencioso y cargado de simbolismo, cortó un pedazo del manto real, una prueba irrefutable de su cercanía, un testimonio de su poder contenido. Al salir Saúl de la cueva, limpio y renovado, David, desde la cima de una roca, alzó su voz. Mi señor el rey. Saúl, sorprendido y confundido, giró su rostro. La luz del sol revelaba la figura de David, de pie, con el fragmento del manto en su mano. David, con reverencia y respeto, se dirigió a Saúl. Mira, padre mío, mira, sí, mira este borde de tu manto en mi mano, pues corté el borde de tu manto y no te maté. Reconoce pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Aunque tú andas a la casa de mi vida para quitármela, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngüeme Jehová de ti, pero mi mano no estará contra ti. La voz de David, clara y resonante, llenó el valle. El eco, como un lamento, parecía invocar la justicia divina. Saúl, con el rostro demudado, contemplaba la prueba de la lealtad de David. Las palabras, como flechas certeras, perforaban su coraza de orgullo y rencor. El arrepentimiento, como una lluvia torrencial, comenzaba a lavar su alma. Más justo eres tú que yo, pues tú me has pagado con bien, y yo te he pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo el bien, pues cuando Jehová me entregó en tu mano, no me mataste. La voz de Saúl, quebrada y temblorosa, revelaba la profunda transformación que se operaba en su interior. El perfume del perdón, sutil e intenso, impregnaba el aire, un bálsamo sanador para las heridas del alma. Saúl, conmovido hasta las lágrimas, profetizó el futuro reinado de David. Ahora sé que ciertamente has de reinar, y que el reino de Israel ha de ser firme en tu mano. Júrame pues ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. David, con humildad y solemnidad, juró proteger la descendencia de Saúl. Un lazo, sellado con la promesa divina, unía a ambos hombres. En ese instante, el desierto, antes árido y hostil,
floreció con la esperanza de la reconciliación, un preludio de la paz que David traería a Israel, un eco del reino eterno de Dios. La luz del sol, ahora más cálida y benevolente, bañaba la escena, un testimonio silencioso de la gracia divina, una promesa de un futuro mejor, un futuro donde el perdón y la misericordia reinarían sobre todas las cosas. El aroma de la retama, mezclado con el sudor y la tierra, se transformó en el perfume dulce y embriagador del amor fraterno, un aroma que perduraría en la memoria de Israel. Un recuerdo imborrable del día en que David perdonó a Saúl, un acto que trascendería el tiempo y el espacio, un ejemplo eterno de la grandeza del espíritu humano, un reflejo de la infinita misericordia de Dios. La paz, frágil y temblorosa, se posó sobre el valle, una tregua en la guerra, un respiro en la tormenta, un preludio de la calma que llegaría con el reinado de David, el ungido de Jehová, el rey conforme al corazón de Dios. La luna, inmensa y plateada, dominaba el desierto de Engadi, pintando con sombras fantasmales las rocas escarpadas y los arbustos resecos, y el aire, cargado con el aroma acre del polvo y la mirra, se movía lentamente, llevando consigo los ecos del día. El calor del sol había cedido, pero la tierra aún irradiaba su energía, una energía ancestral, primigenia, testigo de incontables generaciones. David, con el corazón apesadumbrado pero firme, observaba el campamento de Saúl, un mar de tiendas oscuras y silenciosas, donde dormía el rey, presa de sus propios demonios, pero de su propia locura. El joven pastor, convertido en guerrero, sentía la carga del destino sobre sus hombros, el peso de la corona que aún no ceñía, pero que ya le pertenecía por designio divino. Abisai, su fiel compañero, ardía en deseos de vengar las injusticias sufridas, de poner fin al reinado de terror de Saúl. Pero David, con la mirada perdida en el horizonte, sabía que la venganza no era el camino, que la sangre solo engendra más sangre, que el odio solo alimenta más odio. No, su camino era otro. Un camino de gracia, de misericordia, de perdón. Descendieron silenciosamente por la ladera rocosa, como fantasmas en la noche. Sus sandalias apenas rozaban la tierra, su respiración contenida. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el lejano aullido de un chacal. Penetraron en el campamento, burlando la vigilancia de los guardias, que dormían profundamente. Agotados por la persecución implacable, llegaron hasta la tienda de Saúl, donde el rey dormía profundamente, ajeno al peligro que lo acechaba. Abisai desenvainó su espada, listo para asestar el golpe fatal, pero David lo detuvo con un gesto firme, su mano sobre la empuñadura del arma, impidiendo el derramamiento de sangre real. «No lo mates», susurró David con voz grave y solemne. «¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente?» Abisai retrocedió, confundido y frustrado, pero obedeció a su señor. David se acercó a Saúl, contemplando su rostro demacrado y envejecido, las arrugas profundas marcadas por la angustia y el remordimiento. Sintió una profunda compasión por aquel hombre que había sido un rey valiente y justo, pero que había sucumbido a la envidia y la paranoia. Tomó la jarra de agua y la lanza que estaban junto a la cabeza de Saúl, símbolos de su poder y autoridad, y se alejó silenciosamente junto con Abisai. Ascendieron nuevamente la ladera hasta llegar a la cima de la colina, desde donde podían ser vistos y oídos. David alzó la voz, llamando a Abner, el comandante del ejército de Saúl. «Abner, ¿por qué no has guardado a tu señor el rey?» Su voz resonó en el silencio de la noche, despertando a los soldados, que se asomaron a sus tiendas, confundidos y asustados. Saúl, sobresaltado, despertó y reconoció la voz de David. Su corazón se llenó de amargura y vergüenza. «David, hijo mío, ¿eres tú?», preguntó Saúl con voz temblorosa. David respondió: «Sí, mi señor el rey, ¿por qué persigues a tu siervo?»
¿Qué he hecho? ¿Qué maldad hay en mi mano? Mostrando la jarra de agua y la lanza como prueba de su poder y de su clemencia. Mira, Padre mío, aquí está la lanza del rey. Que uno de los jóvenes venga y la recoja. Entiende y reconoce que no hay mal ni agravio en mi mano. Yo no he pecado contra ti. Aunque tú andas a la casa de mi vida para quitármela, juzgue Jehová entre tú y yo, y véngüeme Jehová de ti. Pero mi mano no estará contra ti, Saúl. Conmovido por la humildad y la generosidad de David, reconoció su error. He pecado, exclamó Saúl. Vuelve, David, hijo mío, porque no te haré más daño, ya que mi vida ha sido estimada preciosa a tus ojos en este día. He aquí, he actuado neciamente, y he errado en gran manera. David respondió: aquí está la lanza, que uno de los jóvenes venga y la recoja. Jehová recompense a cada uno según su justicia y su fidelidad. Porque Jehová te entregó hoy en mi mano, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y así como tu vida ha sido estimada preciosa a mis ojos en este día, así sea mi vida estimada preciosa a los ojos de Jehová, y que Él me libre de toda aflicción. Saúl regresó a su campamento humillado pero aliviado. David, con el corazón en paz, continuó su camino por el desierto, sabiendo que había tomado la decisión correcta, que el perdón era el arma más poderosa, la llave que abre las puertas del cielo, el bálsamo que sana las heridas del alma, la prueba irrefutable del amor de Dios. El sol, astro rey que gobierna el día, bañaba con su luz dorada las áridas tierras de Engadi, un paisaje de rocas y espinos, donde el aire olía a tierra seca y a resina de acacia. David, el ungido, caminaba con paso firme, su corazón, antes turbulento como un mar embravecido, ahora sereno como un lago en calma. La noche anterior, en la oscuridad de la cueva, había tenido la oportunidad de cegar la vida de Saúl, el rey que lo perseguía con saña, el hombre que había convertido su vida en una huida constante, pero no lo hizo. Prefirió la clemencia al rencor, el perdón a la venganza, porque sabía que la justicia de Dios es más poderosa que la espada del hombre, que la misericordia divina es un escudo impenetrable contra la maldad. El aroma de la tierra, mezclado con el incienso que quemaban los levitas en el tabernáculo, llenaba sus pulmones, trayendo a su memoria los salmos que había cantado desde niño, las promesas de un Dios que nunca abandona a sus hijos, que transforma el desierto en un vergel, la tristeza en alegría, la derrota en victoria. A lo lejos, divisó un grupo de sus hombres, guerreros curtidos por el sol y las batallas, hombres leales que lo seguían a donde fuera, confiando en su liderazgo, en su valentía, en su fe. Se acercó a ellos, su rostro irradiaba una paz que los asombró, una serenidad que los contagió. Les contó lo sucedido en la cueva, cómo había perdonado a Saúl, cómo había renunciado a la venganza, cómo había preferido el camino de la justicia divina. Sus palabras resonaron en el aire, como un eco de las enseñanzas de Moisés, como un reflejo del amor de Dios. Los hombres lo escucharon en silencio, admirados por su grandeza de espíritu, por su nobleza de corazón, por su inquebrantable fe. Comprendieron que David no era solo un guerrero, sino también un hombre de Dios, un líder ungido por el Altísimo, un rey en potencia, capaz de gobernar con justicia y misericordia. La brisa suave que soplaba desde el mar muerto traía consigo el olor salobre del agua, el recuerdo de las historias de Sodoma y Gomorra, ciudades destruidas por la ira divina, pero también el anuncio de un nuevo comienzo, de una nueva esperanza, de un futuro mejor. David levantó su mirada hacia el cielo, agradecido por la oportunidad de haber demostrado su fidelidad a Dios, su amor por su prójimo, su confianza en la justicia divina. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, que aún tendría que enfrentar pruebas y desafíos, pero también sabía que Dios estaría con él, guiándolo, protegiéndolo, fortaleciéndolo. El sol se ocultaba tras las montañas, tiñendo el cielo de colores rojizos y anaranjados.
un espectáculo sublime que invitaba a la reflexión, a la oración, a la gratitud. David sintió una profunda conexión con la naturaleza, con el universo, con Dios. Comprendió que el perdón es el arma más poderosa, la llave que abre las puertas del cielo, el bálsamo que sana las heridas del alma, la prueba irrefutable del amor de Dios. El perfume del perdón llenaba el aire, anunciando un nuevo amanecer, una nueva era, un nuevo reino, donde la justicia y la misericordia se abrazarían para siempre, donde el león y el cordero pastarían juntos en paz, donde el hombre y Dios caminarían de la mano por la eternidad, porque en el corazón de David, el ungido, ya reinaba el reino de los cielos, un reino de paz, de amor, de perdón, un reino eterno. La noche era un manto de terciopelo salpicado de gemas titilantes. La luna, un disco de plata derramando su luz espectral sobre las colinas de Sif. El aire, denso y cargado del aroma resinoso de los pinos y el perfume terroso de la noche. David, con el corazón henchido de una paz inefable, se deslizaba sigilosamente entre las sombras, guiado por la mano invisible de la providencia. Abisai, su leal compañero, lo seguía como una sombra, cada paso medido, cada aliento contenido. La misión, audaz y peligrosa, era entrar en el campamento de Saúl, el rey perseguidor, el hombre consumido por la envidia y el rencor, el hombre que había jurado la muerte de David. Pero en el corazón de David no había odio, solo compasión, solo un deseo ardiente de reconciliación. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el ulular lejano de un búho y el susurro del viento entre los árboles. El campamento de Saúl dormía, un mar de tiendas blancas bajo la luz de la luna. Los soldados, agotados por la persecución implacable, descansaban profundamente, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. David, con la agilidad de un felino, sorteó las líneas de defensa. Abisai, tras él, lo imitaba con precisión. Llegaron hasta la tienda donde dormía Saúl, el rey. Postrado por el cansancio y la desesperación, yacía profundamente dormido. Abner, su general, dormía a su lado, la espada del rey, clavada en la tierra junto a su cabeza, un símbolo de su poder y su autoridad. Abisai, con los ojos encendidos por la oportunidad, susurró a David: Dios ha entregado hoy a tu enemigo en tu mano, ahora déjame que lo hiera, lo clavaré con la lanza a la tierra, de un solo golpe, y no necesitaré darle otro. Pero David, con la voz firme y llena de autoridad, respondió: No lo mates. ¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Vive Jehová, que si Jehová no lo hiere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Abisai, asombrado por la magnanimidad de David, obedeció sin replicar. Juntos tomaron la lanza y la vasija de agua y se alejaron sigilosamente del campamento, sin despertar a nadie. Y al llegar a la cima de una colina cercana, David, con voz potente, llamó a Abner y al ejército de Saúl. ¿No respondes, Abner?, gritó David. ¿Por qué no guardaste a tu señor el rey? Porque ha entrado uno del pueblo a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová. Mira ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Saúl, al reconocer la voz de David, exclamó: ¿Es esta tu voz, hijo mío David? David respondió: Es mi voz, rey señor mío. ¿Por qué persigue mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué maldad se halla en mi mano? Ahora pues, oiga mi señor el rey las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda.
mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos delante de Jehová. Porque me han echado hoy, para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos, no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová. Porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, como quien persigue una perdiz por los montes. Saúl, con el corazón conmovido por la bondad de David, reconoció su error. He pecado, dijo Saúl. Vuelve, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi alma ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente, y he errado en gran manera. David, con humildad y respeto, respondió, he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Jehová pague a cada uno según su justicia y su fidelidad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos, así sea mi vida estimada preciosa ante los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. Saúl, lleno de gratitud y arrepentimiento, bendijo a David. Bendito seas tú, hijo mío, David. Tú harás grandes cosas y sin duda prevalecerás. Y así, el perfume del perdón llenó el aire, disipando las sombras del odio y la venganza, anunciando un nuevo comienzo, una nueva esperanza, un nuevo camino hacia la paz y la reconciliación. La noche se cernía sobre el desierto de Zif, un manto de terciopelo salpicado de incontables estrellas, cada una un faro silencioso en la inmensidad. El aire era frío, portando el aroma a tierra seca y resina de los arbustos espinosos, un olor que David conocía tan bien como el latido de su propio corazón, un aroma que le recordaba su vida errante, su exilio forzado, su huida constante del furor implacable de Saúl. Pero esta noche algo era diferente. Un nuevo matiz se mezclaba con la fragancia familiar, el sutil, casi imperceptible perfume del perdón, un aroma tan delicado como el rocío de la mañana, tan poderoso como el rugido del león. Saúl, el rey ungido, el hombre que había jurado su muerte, yacía dormido a pocos pasos, vulnerable, a merced de su espada. Abisai, fiel compañero de David, susurraba palabras de venganza. Sus ojos brillaban con la promesa de sangre, su aliento cálido y ansioso acariciaba el oído de David, instándole a tomar lo que consideraba justicia. Dios ha entregado hoy a tu enemigo en tu mano, ahora pues, déjame que le hiera con la lanza, de un solo golpe lo clavaré en la tierra, y no le daré segundo golpe. La voz de Abisai era una serpiente, siseando tentaciones en la oscuridad. Pero David, con el corazón apesadumbrado, alzó su mano, deteniendo el impulso asesino. No le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová? Y será inocente. Sus palabras resonaron en el silencio, un trueno silencioso que sacudió las entrañas de la tierra. David sabía que la venganza no era suya, que la justicia pertenecía a un poder superior, a un Dios que veía más allá de la carne y el hueso, que conocía los secretos del corazón, que pesaba las intenciones con precisión infalible. Vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. David respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire frío de la noche. Un aire que ahora olía a esperanza, a la posibilidad de un futuro diferente. Un futuro donde la paz y la justicia reinaran, donde el perdón floreciera como una flor en el desierto. Tomó la lanza de Saúl y la vasija de agua que estaban a su cabecera, pruebas silenciosas de su cercanía, de su poder, de su magnanimidad, y se alejó, alejándose del rey dormido, alejándose de la tentación, alejándose de la oscuridad. Al llegar a la cima del monte, desde donde su voz pudiera alcanzar el campamento de Saúl, David gritó con fuerza, su voz resonando en el valle, despertando a Abner,
el comandante del ejército: Abner, no respondes. La voz de David era un eco de la conciencia, una llamada a la responsabilidad, una acusación silenciosa. Abner, sobresaltado, respondió con torpeza: ¿Quién eres tú que gritas al rey? David, con la voz llena de reproche, le increpó: ¿No eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Pues ha entrado uno del pueblo a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte, porque no habéis guardado a vuestro señor, el ungido de Jehová. Mirad ahora dónde está la lanza del rey, y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Saúl, al reconocer la voz de David, se estremeció. El peso de su culpa, de su obsesión, de su odio, cayó sobre él como una losa. ¿Es esta tu voz, hijo mío David?, preguntó con la voz quebrada. David respondió con humildad y firmeza: Es mi voz, rey señor mío. ¿Por qué persigue mi señor a su siervo? ¿Qué he hecho o qué mal hay en mi mano? Ahora pues, oiga mi señor el rey las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueren hijos de hombres, malditos sean ellos delante de Jehová, porque me han echado hoy, para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo: Ve y sirve a dioses ajenos. La voz de David temblaba con la emoción, con la súplica, con la esperanza. Ahora pues, no caiga mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, como quien persigue una perdiz por los montes. El silencio volvió a reinar, un silencio cargado de tensión, de arrepentimiento, de la posibilidad de la redención. Saúl, con la voz temblorosa, confesó su error. He pecado, vuelve, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa ante tus ojos. Hoy, he aquí, yo he hecho neciamente, y he errado grandemente. El perfume del perdón se intensificó, inundando el valle, disipando las últimas sombras del odio y la venganza, anunciando un nuevo amanecer, una nueva era de paz y reconciliación. David, con el corazón lleno de esperanza, respondió con reverencia: He aquí la lanza del rey. Pase acá uno de los criados y tómela. Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. Y he aquí, como tu vida ha sido estimada preciosa ante mis ojos hoy, así sea mi vida preciosa ante los ojos de Jehová, y me libre de toda aflicción. El sol, un ojo de fuego en el horizonte, bañaba el desierto de Sif con tonos ocre y carmesí. La arena, fina como polvo de oro, reflejaba la luz danzante, creando espejismos de oasis lejanos. El aire, denso y cargado con el aroma resinoso de los escasos arbustos de acacia, vibraba con el calor del día. David, de pie en la cima de una colina rocosa, la lanza de Saúl en su mano, observaba al ejército real alejarse, sus figuras empequeñecidas por la distancia y el silencio sepulcral del desierto. La voz de David, resonando en la quietud, era un lamento, una plegaria, una proclamación de justicia divina. Abner, el comandante de Saúl, cabalgaba a la cabeza, su armadura brillando tenuemente bajo la luz mortecina, ignorante de la conversación que acababa de tener lugar, ajeno al abismo de gracia que David había extendido sobre su rey, sobre su señor. El olor a sudor y cuero curtido impregnaba el aire alrededor de David, un recordatorio constante de la guerra, de la persecución, de la amenaza que pendía sobre él y sus hombres. Abisai, a su lado, con el rostro aún crispado por la ira, apretaba los puños, conteniendo la frustración de no haber podido vengar las injusticias sufridas. El viento, un susurro fantasmagórico, traía consigo el eco de los tambores lejanos del campamento de Saúl, un ritmo marcial que hablaba de poder, de autoridad, de una monarquía tambaleante pero aún formidable. David suspiró,
El sabor amargo de la arena se adhería a su lengua, la visión de Saúl durmiendo vulnerable a su merced. Aún quemaba en su memoria la tentación de terminar con su tormento, de liberar a Israel de su tiranía. Había sido inmensa, casi irresistible, pero la mano de Dios, invisible pero palpable, lo había detenido, lo había guiado hacia un camino más elevado, un camino de misericordia y respeto por el ungido del Señor. El cielo, ahora un tapiz de púrpura y naranja, se oscurecía gradualmente. Las primeras estrellas comenzaban a titilar, pequeñas luces en la inmensidad del cosmos. David sintió el peso de la lanza en su mano, un símbolo de poder, de realeza, de la responsabilidad que algún día recaería sobre sus hombros. La promesa de Dios, grabada a fuego en su corazón, lo sostenía, lo fortalecía, lo impulsaba a seguir adelante, a pesar de las dificultades, a pesar del peligro, a pesar de la incertidumbre del futuro. El silencio, roto solo por el graznido ocasional de un cuervo, se espesó. La noche, como una bestia oscura, se cernía sobre el desierto. David, consciente de la presencia invisible de Dios, se arrodilló, la lanza de Saúl clavada en la arena, ofreciendo una silenciosa oración de gratitud, de humildad, de súplica por la paz de Israel. El aroma de la tierra, húmeda con el rocío de la noche, ascendió hacia él, una fragancia terrenal que lo conectaba con sus raíces, con su llamado, con su destino. David sabía que el perdón no era solo un acto de clemencia, sino una poderosa arma contra el odio, contra la venganza, contra la destrucción. Era una semilla de esperanza, plantada en el terreno árido del corazón humano, con la promesa de una cosecha abundante de paz y reconciliación. Él, David, el futuro rey de Israel, había elegido el camino del perdón, el camino de la gracia, el camino de Dios. La noche, ahora completamente oscura, envolvía a David y a sus hombres, pero en sus corazones, una luz brillante, la luz del Espíritu Santo, ardía con fuerza, guiándolos a través de la oscuridad hacia un futuro incierto, pero lleno de esperanza. La arena, fría bajo sus pies descalzos, era un recordatorio constante de su humildad, de su dependencia de Dios, de su compromiso de seguir sus caminos, sin importar el costo. El desierto, ahora un lienzo negro salpicado de estrellas, era testigo silencioso del pacto de David con Dios, un pacto de fidelidad, de justicia, de amor, un pacto que transformaría a Israel y al mundo para siempre. Y con el alba, un nuevo día traería consigo nuevos desafíos, nuevas pruebas, pero también nuevas oportunidades para demostrar la fidelidad de Dios y la fuerza del perdón. El sol naciente, un disco de fuego líquido, doraba las crestas rocosas del desierto de Engedi, tiñendo de ocre y carmesí la tierra árida. Mientras David, líder de un ejército de hombres perseguidos, buscaba refugio en las profundidades laberínticas de una cueva inmensa, un santuario natural excavado por siglos de viento y agua. El aire, denso y húmedo, olía a tierra mojada y a la resina dulce de los arbustos cercanos. Un aroma que evocaba recuerdos de tiempos más apacibles, de pastos verdes y rebaños tranquilos, ajenos a la furia implacable del rey Saúl, quien, consumido por la envidia y el temor, lo perseguía sin tregua, decidido a extinguir la llama que David representaba, una llama de justicia, de esperanza, de un reino ungido por Dios. Dentro de la cueva, la penumbra danzaba al compás de las antorchas, revelando rostros curtidos por el sol y marcados por la incertidumbre. Hombres valientes, leales a David, pero también cansados de huir, de vivir al margen de la ley. Susurros inquietos llenaban el espacio, alimentados por el hambre y la sed, pero sobre todo por la duda, la eterna pregunta que atormenta al corazón humano en tiempos de tribulación. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? De pronto, un grito ahogado rompió el silencio. Un centinela había divisado movimiento en la entrada de la cueva.
Un grupo de hombres se acercaba, liderados por una figura familiar, imponente, vestida con ropas reales. Era Saúl, el rey de Israel, quien, ajeno al peligro, se había adentrado solo en la cueva para aliviar sus necesidades. La oportunidad era inmejorable. Una voz susurró en el oído de David. Era Abisai, su fiel compañero. Dios ha entregado a tu enemigo en tus manos. Déjame que lo hiera con mi lanza. De un solo golpe lo clavaré a la tierra. Pero David, con la mirada fija en la silueta vulnerable del rey, alzó la mano. Deteniendo a Abisai, no lo mates, respondió con voz firme. ¿Quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar impune? La cueva entera contuvo el aliento, expectante. David, con el corazón desgarrado por la lealtad y la compasión, se acercó sigilosamente a Saúl, quien dormía profundamente, ajeno al peligro que lo acechaba. Con la punta de su espada, cortó un pedazo del manto real, una prueba silenciosa de su poder, de su misericordia. Luego salió de la cueva y desde la cima de una colina cercana gritó a Saúl: «Rey mío, Señor mío». Saúl se despertó sobresaltado y al reconocer la voz de David, se inclinó en señal de respeto. «¿Eres tú, hijo mío David?», preguntó con voz temblorosa. David respondió: «Sí, mi señor, ¿por qué escuchas las palabras de aquellos que dicen que busco tu mal? Hoy el Señor te ha entregado en mis manos, pero no he querido extender mi mano contra ti, porque eres el ungido del Señor. Mira, Padre mío, mira este pedazo de tu manto en mi mano. Con él te demuestro que no hay maldad ni rebelión en mí, ni he pecado contra ti. Tú, en cambio, acechas mi vida para quitármela. Que el Señor juzgue entre nosotros, y que Él me vengue de ti, pero mi mano no se alzará contra ti». Al escuchar estas palabras, Saúl se sintió profundamente conmovido. Lágrimas amargas rodaron por sus mejillas. «¿Es esta tu voz, hijo mío David?», exclamó con dolor. «Eres más justo que yo, pues me has pagado con bien, cuando yo te he pagado con mal. Que el Señor te recompense por el bien que me has hecho hoy. Ahora sé que ciertamente serás rey, y que el reino de Israel será firme en tu mano. Júrame, pues, por el Señor, que no exterminarás a mi descendencia, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre». David lo juró, y Saúl regresó a su casa. Mientras David y sus hombres volvieron a su refugio, la cueva de Engedi, ahora un lugar sagrado, un testimonio del poder del perdón, de la grandeza del espíritu humano, un eco resonante de la misericordia divina. El desierto, nuevamente silencioso, guardaba el secreto de aquel encuentro. Un encuentro que cambiaría el curso de la historia, un encuentro donde la venganza fue vencida por la compasión, el odio transformado en amor, la oscuridad iluminada por la luz del perdón, un perdón que, como la lluvia en el desierto, renueva la esperanza y hace florecer la vida. Y así, bajo el manto estrellado que cubría la árida tierra, David se alejó, dejando atrás a Saúl, no como un enemigo, sino como un hombre, un rey, un ungido de Dios, vulnerable y necesitado de clemencia. El aroma a tierra seca y a resina de los arbustos llenaba el aire. Un perfume que hablaba de la dureza de la vida, pero también de su belleza oculta, de la resistencia y la perseverancia que florecen incluso en los lugares más inhóspitos. El eco de las palabras de David resonaba en el silencio, un eco que no era de triunfo, sino de humildad. Un eco que proclamaba que la verdadera victoria no reside en la conquista, sino en la contención. No en la venganza, sino en el perdón. No en la destrucción, sino en la reconciliación. La luna, testigo silenciosa de aquel encuentro, bañaba con su luz plateada el paisaje, resaltando las sombras y los contornos, creando una atmósfera de misterio y solemnidad. David sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, que la envidia y el resentimiento de Saúl podrían resurgir, que la guerra y la incertidumbre seguirían acechando.
pero también sabía que llevaba consigo algo más valioso que cualquier corona o reino. Llevaba la paz interior que nace del obrar con rectitud, la certeza de haber elegido el camino del bien, la convicción de que la misericordia es una fuerza más poderosa que cualquier ejército. El viento susurraba entre las rocas, llevando consigo el mensaje de esperanza, un mensaje que invitaba a la reflexión, a la introspección, a la búsqueda de la verdad en el corazón. El desierto, antes un lugar de soledad y peligro, se transformaba ahora en un santuario, un espacio sagrado donde se había manifestado la grandeza del espíritu humano, la capacidad de perdonar, de amar, de trascender las propias limitaciones. La historia de David y Saúl, grabada en la arena del tiempo, nos recuerda que todos somos capaces de cometer errores, de dejarnos llevar por la ira y el rencor. Pero también nos recuerda que todos tenemos la oportunidad de elegir el camino del perdón, de la compasión, de la reconciliación. Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a reconocer nuestras propias sombras y a buscar la luz que nos guíe hacia la sanación. ¿Estás dispuesto a perdonar a aquellos que te han ofendido, a dejar atrás el resentimiento y a construir un futuro de paz? ¿Estás dispuesto a reconocer tus propios errores y a pedir perdón a aquellos que has lastimado? ¿Estás dispuesto a abrazar la misericordia como un camino hacia la liberación y la plenitud? La respuesta está en tu corazón, en tu voluntad de elegir el amor por encima del odio, la esperanza por encima de la desesperación, el perdón por encima de la venganza. Atrévete a dar el primer paso, atrévete a transformar tu vida, atrévete a ser un instrumento de paz.